Sachan 1. Casa de Vida Chantinilaya. España, 31 de julio de 2020. Muy bien, ¿quién quiere empezar el debate? Elisa. ¿Tenemos un tema? No. Hay mucha gente que me ha pedido que vuelva a hablar un poco, no completamente, pero las ondas escalares por ejemplo. Así que, evidentemente, bueno, no es cuestión de retomar todo lo que se ha dicho sobre las ondas escalares. Simplemente, las ondas escalares representan lo que podríamos llamar, vulgarmente al principio, una onda de Fourier. Son patrones geométricos. El más antiguo es lo que se llama el circuito de Lakhovsky, y luego, poco a poco, los inventores dieron sus nombres a la forma que crearon. Una onda escalar no depende de una estructura sino de un diseño. Esto significa que, por ejemplo, el diseño de Lakhovsky va a ser tan efectivo cuando se dibuja como en una forma de circuito electrónico, una placa madre grabada. Así que, evidentemente no voy a explicar los diferentes dibujos. Solo sepan que en este momento hay 5 dibujos que corresponden de alguna manera a la generación de una onda escalar. La peculiaridad de una onda escalar es que no está polarizada, no es eléctrica ni electromagnética, aunque hay dispositivos que utilizan la electricidad. Pero lo que nos interesa aquí, que no es realmente un acto terapéutico, sino un acto, es una onda que le permitirá promover la vivencia e instalación del tiempo cero. Así que, en estos dibujos, tienes el Lakhovsky del que te acabo de hablar, que está formado por 7 círculos abiertos y otros 7 círculos anidados, abiertos por el otro lado, es decir, que el círculo no está cerrado. El circuito Lakhovsky es ciertamente el más utilizado porque fue su inventor quien lo creó en la primera parte del siglo XX, y está conectado, más o menos indirectamente, a la máquina de un francés, llamado Señor Priore, que se había propuesto en un hospital francés de Burdeos, utilizar estos sistemas eléctricos, realmente para tratar enfermedades degenerativas. Después de eso, tienes investigadores que crearon otros diseños. Tienes, por ejemplo, a Flanagan, que es un ingeniero que murió hace poco tiempo, que dibuja una especie de movimiento en espiral con pequeños cubos que giran en ejes de espiral. Así que, para representarlo ante ti, solo tienes que escribir, solo Flanagan en internet, y obtendrás el dibujo. Muchos hermanos y hermanas han impreso estos dibujos y los aplican en el cuerpo donde quieran. La tercera forma, la forma geométrica más perfecta, se llama tesseracto. El ingeniero del tesseracto, ese es su nombre, creó una figura con, en un círculo, 12 puntos periféricos equidistantes, y cada punto está conectado a los otros 11. El tesseracto tiene 12 puntos, es el que inventó el señor Tesseracto y tuvimos la idea, con un amigo que hace orgonitas, de tener una placa madre hecha no con 12 puntas sino con 24 puntas. Esto es lo que Elisa tiene aquí, te lo mostraremos más tarde. Así que las ondas escalares de tesseracto, Flanagan, Lakhovsky y las ondas escalares modificadas de Lakhovsky, de las que te hablé, se abren 7 medios círculos en una dirección, y otros investigadores crearon al principio ondas escalares de tipo Lakhovsky, el circuito oscilante como se llama, con 9 círculos. Tanto si se trata del Lakhovsky original como del Lakhovsky moderno, tanto si se trata del Flanagan como del tesseracto con 12 puntos o 24 puntos, tenéis por tanto, en cualquier caso de los conocidos, 5 formas geométricas dibujadas o grabadas, no importa, que todas tienen la particularidad de acercar la conciencia y el cuerpo al tiempo cero, si prefieren el aquí y ahora. Tesseracto 12 puntas. Flanagan orgonita. Todos los montajes son posibles. Además, nos divertimos, por ejemplo, al emparejar en orgonitas, al poner una placa madre con el circuito Flanagan y al otro lado del orgonita, otra placa. Probamos las diferentes combinaciones, sabiendo muy bien que la onda escalar siempre tenía la misma. Aquí tienes,
Por ejemplo, los orgonitas que están aquí, tienes el Flanagan, ese es el dibujo, te lo pasaremos, y en el otro lado, tienes un Tesseracto de 12 puntas. Repito, que incluso si dibujas lo que ves en internet, imprimes lo que ves en internet, habrá aproximadamente la misma eficiencia. Les recuerdo que no estamos en el ámbito terapéutico o de cuidado de nada, aunque, por supuesto, algunas personas han observado efectos terapéuticos. Pero esta no es la meta es acercarte al tiempo cero. Hace muchos años, usamos una variedad de cuarzo llamado cristal fuente o cristal lemur, que permitía alinear con precisión el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando hablo de una alineación, hablo de una alineación vertical, un recentrado si quieres. Mientras que con la onda escalar, es la información del tiempo cero. Así que evidentemente las células, todas las células humanas o vivas conocen el tiempo cero. Es bien sabido que la célula viva no evoluciona en el mismo espacio-tiempo que nuestra conciencia por muchas razones. Tomo un ejemplo muy simple, tomas una gallina, la alimentas, no con piedra caliza sino con sílice en vez de piedra caliza, la gallina hace huevos, la cáscara del huevo está hecha de piedra caliza. Y si reemplazas en la comida de la gallina, la piedra caliza con sílice, esperas que la cáscara del huevo esté hecha de sílice ya que no hay más piedra caliza. Bueno, no lo hay. La cáscara de huevo está hecha de piedra caliza. Eso significa que la gallina ha logrado transformar el sílice en piedra caliza, el silicio en piedra caliza. Sabemos que la diferencia entre el sílice y la piedra caliza es solo el requerimiento de electrones en la capa periférica. Risas. Es muy simple. ¿Quieres tus recuerdos de la física? Hay un núcleo, el protón, los neutrones y tienes electrones girando en diferentes capas. La capa periférica más externa, tomas la piedra caliza, el átomo de piedra caliza, ¿en qué dirección? No sé, si es la adición o la extracción de un electrón, no importa, hay un electrón añadido y conviertes la piedra caliza en sílice o el sílice en piedra caliza. El gran problema, nosotros como seres humanos, es que si quisiéramos convertir el sílice en piedra caliza, la energía que se necesitaría sería el equivalente a la energía producida por una planta de energía nuclear, con temperaturas del orden de 2000 grados C, 2000. Y la gallina hace esto sin ningún aumento de temperatura. Y nos dimos cuenta, al estudiar todos estos procesos metabólicos y fisiológicos, que la única manera de transformar la sílice en piedra caliza era a través de las mitocondrias, que es en cierto modo una de las fábricas de energía de la célula, la máquina para producir energía. Así que, por supuesto, no voy a entrar en la química de todo esto, no estamos aquí para eso, sino solo saber que son las mitocondrias las que transforman la sílice en piedra caliza. Y te preguntas cómo es posible, ya que no hay un aumento de la temperatura. Bueno, simplemente, las mitocondrias de la gallina, tienes esta transformación química natural. Hay un aumento de la temperatura, pero en un tiempo, guardianes de este mundo. Les paso las diferentes demostraciones que se han hecho a nivel bioquímico y biológico. Es decir, la célula es capaz de transformar la materia, pero durante el tiempo que necesite, que es extremadamente corto en comparación con nosotros si quisiéramos hacerlo en un crisol. Así que esto es lo que los investigadores han llamado transmutación de baja energía, simplemente jugando con el tiempo. Las células que nos componen, ya sean de pollo o de hombre, no evolucionan en el mismo espacio-tiempo que nosotros. El tiempo celular es manejado por un pequeño trozo de la célula que está justo al lado del núcleo, es una estructura geométrica, no te molestes con los números, los que tienen memoria biológica, se llama el aparato de Golgi o centriolo. Ahora, todos lo sabemos, escuchamos una música que nos gusta, encontramos un alma que conocemos de otra vida, dentro del personaje. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? Los pelos son eréctiles, puedes tener escalofríos de horror o escalofríos de reconocimiento.
Como dije, puede ser una música así como una pintura, una energía que se siente, y son los centriolos, estos famosos organillos de los que hablo, que están hechos de sílice, dióxido de silicio. ¿Sabes que el sílice se utiliza por supuesto en los ordenadores? Está presente en el cuerpo de todos los animales, plantas y humanos, todas las células. Este pequeño orgánulo interviene en la división de las células. Cuando un radiestesista toma su péndulo, una antena de Lecher, un aparato de medición radiestésico, cuando se miden sus vibraciones con el péndulo, solo se mide la frecuencia de oscilación de este organito que está hecho de cuarzo. Todo eso para decirte que la transmutación es posible, la gallina lo hace todos los días. Todos los organismos vivos lo hacen, pero este centríolo está vinculado, evidentemente, está en contacto directo con la conciencia. Sabemos muy bien, por ejemplo, un radiestesista en una tabla de Gobis, sabemos muy bien que cuanto más alta es la frecuencia en la angustia, la vibración, más la persona está en buena salud y está en la conciencia expandida. El cáncer, por ejemplo, aún con esta regla de Gobis, tiene una frecuencia específica que es de 4900 angstroms. Por supuesto, los geobiólogos y los radioestesistas han notado un aumento en las vibraciones que antes se consideraban normales. Estar sano comenzó a los 6000 angstroms y cuando estabas a los 10.000 u 11.000 angstroms, estabas realmente abierto. Abrir, es decir, expandir, acoger y recibir, si se quiere, lo que hemos estado hablando desde el principio. Hoy en día, las cosas han cambiado gradualmente y lo han hecho durante más de 10 años. Así que consideramos que la normalidad hoy en día, a nivel de la masa humana, está más cerca de los 8 o 9.000 angstroms. Así que, evidentemente, podríamos decir que la frecuencia a nivel de conciencia de la Tierra ha subido. Todas las células vivas, cuando hay división celular, pasan por el tiempo cero. El propósito de la onda escalar es acercarte al tiempo cero. Así que, por supuesto, hablamos menos de ello hoy, al igual que hace 2 años, con un amigo osteópata, desarrollamos sistemas que algunos de ustedes practicaron aquí el año pasado, que consistían en comprimir el cráneo en 3 etapas, en la osteopatía. Todo esto, al igual que las resonancias ágapes interdimensionales, hoy en día, se hace de forma totalmente natural. Ya no necesitamos herramientas. Así que todo esto sucede directamente, sin intermediarios y sin herramientas. Pero por supuesto, para aquellos que llegan a esta noción de transmutación que está en progreso, a veces necesitan herramientas. Una vez más, no estoy hablando de terapias aquí, estoy hablando de la conciencia celular. Los cristales, habíamos hablado de flúor, el año pasado o hace 2 años, hablamos de la fuente de los cristales, el flúor representa a nivel del reino cristalino, la frecuencia más alta posible de resonancia, que es de 780 kHz. La frecuencia de la sílice es de 48 kHz, ni siquiera recuerdo la unidad, no es grave, es para darte una idea de la magnitud. La onda escalar va a permitir, de alguna manera, encajarte en el tiempo cero, en el aquí y ahora, más allá de los efectos terapéuticos que algunos han notado. Por supuesto, una vez más, cuanto más espontáneo y natural seas, más, corte, lo que se ha llamado simplicidad, humildad, el camino de la infancia. Pero puedo entender que algunos de ustedes necesitan estar equipados, digamos, en primer lugar. La onda escalar, el flúor, son en cualquier caso, a mi nivel, esto es lo que encontré más balanceado y acercándose al tiempo cero. Pero hoy, se nos dice una y otra vez. Encontrar el tiempo cero es instalarse en el silencio, otro micrófono, creo. Este famoso gran silencio es el momento, no es necesariamente el momento en que se detiene todo movimiento, todo discurso, ¿funciona o no? ¿Funciona el micrófono allí? Oh sí, funciona.
Lo que quiero decirles con esto es que cualquier herramienta que sientan que necesitan usar, para la conciencia, no hablo de terapia, la herramienta más indispensable hoy en día es su propio silencio. Cuando te callas, no es una cuestión de palabras. Es el momento en que tu conciencia, mental, emocional, etérica, física, solo está en el instante presente. Estuvimos hablando de ello esta mañana con Elisa. Cuando tienes un problema físico que ha caído sobre ti, no puedes evitar estar aquí y ahora. Debido a que tu conciencia tiene que moverse hacia lo que se llama propiocepción, es decir, la percepción del cuerpo, se requiere una vigilancia de la conciencia, en este caso sobre tu propio cuerpo para hacerla funcionar, y allí estás disponible para la verdad. Mucha gente, últimamente, ha empezado a pintar porque cuando pintas, cuando dibujas o cuando juegas, estás absorto, ríe mientras Elisa busca las palabras para la traducción. Me haces reír y me estoy volviendo loco. Risas. Entonces, ¿qué estábamos diciendo allí? Hermana. Cuando pintamos, jugueteamos. Ahora, cuando haces algo que tienes que hacer, tomo el ejemplo de Elisa, para moverse, tiene que tener cuidado con su cuerpo. El resultado es que ya no puedes estar en la luna en tu mundo. Tienes que estar totalmente allí. Y tan pronto como estás totalmente absorbido, ya sea en la jardinería o en cualquier otra cosa, haces que tu conciencia esté disponible para el aquí y ahora, y por lo tanto para el tiempo cero. Porque mantendrás tu mente ocupada con la tarea, ya sea vigilar tu cuerpo o hacer tus tareas domésticas. En ese momento, ¿qué va a pasar? Estarás lúcido sobre lo que estás haciendo. Y verán el desarrollo de la lucidez de lo que se llama el instante presente y el tiempo cero que se superponen en la hora. Esto le impedirá salir en proyecciones de una nueva tierra, en visiones diversas y variadas o en excesos de la mente. Limitas la influencia de la persona usando tu persona y tu conciencia en el instante de lo que estás haciendo. Es en este sentido que las ondas escalares, las fluorinas, la osteopatía trinitaria, corte, tuve la oportunidad de desarrollar, hace unos años en la neurociencia, lo que se llama propriocepción, la percepción del esquema corporal de uno. Si estás completamente aquí y ahora, pensando en tu cuerpo, no en la enfermedad sino en tu cuerpo, vas a estar aquí y ahora. La transmutación, ocurre en este cuerpo. No es con la esperanza de una nueva tierra, una nueva raza o lo que sea. Y estos son, además, los errores de quienes están inmersos en identificaciones pasadas o en proyecciones de lo que sucederá, o en el mundo posterior, como se dice. Y ya no estás en el instante presente. Todos los trucos de la espiritualidad son precisamente para desviarte del instante presente. No puedes vivir el instante presente y dar rienda suelta a cualquier noción espiritual, es diametralmente opuesto. Cuando estás en el instante presente, la espiritualidad ya no significa nada. Así que, hoy en día, si te diriges hacia este tipo de cosas, no puedes encontrarte a ti mismo. Es un señuelo. Es un error. Lo que se nos pide, como Anael ya me dijo hace 12 años, es Ikinuk. Además, cada vez más hermanos y hermanas, a veces, viven experiencias, agradables o desagradables sin importar dónde haya una entidad que llegue, la sienten, a veces la ven, y esta entidad siempre dirá: no te muevas. Estate quieto, en tu corazón, y deja que sea lo que es. Y en ese momento, el corazón estará en llamas, instantáneamente. Lo cual es matemática y científicamente imposible mientras permanezcas en la historia, en el devenir, en las visiones o en alguna historia de la memoria. No podéis entenderlo, solo podéis experimentarlo y demostrarse a sí mismos que esta es la única verdad. Aquí tenemos a alguien que vivió esta cosa, allí, en el espacio de 2 días. En ese momento, se acabó. Ya no puedes identificarte con un personaje del pasado, ya sea el barrendero o Akenatón, he conocido a cientos de ellos, o una estrella. Es un problema de identificación.
Mientras te identifiques, incluso mentalmente, con un evento pasado o cualquier futuro, no eres libre y sufrirás. Es un aprendizaje, no es un castigo. El peligro es la identificación con una fiera. Siempre te he dicho que todos somos Abba, pero Abba no es una forma, no es una identidad, aunque se pueda traducir como Padre. Es el Padre del que hablaba Jesús. Yo y mi Padre somos uno. Estaba el Hijo de Dios, entre comillas, hoy hablamos del Hijo del Hombre que es el hombre nuevo. Pero este hombre nuevo no está destinado a ninguna sexta raza ni a ningún nuevo mundo, sino a recordar lo que fue nombrado por innumerables maestros a principios del siglo XX, la sexta raza raíz o la raza azul, es solo el retorno al origen de la creación. Porque la raza azul son las madres geneticistas, son las grandes madres, las guardianas del sueño, y son los cetáceos, todos cetáceos, pero especialmente los rorcuales comunes o lo que se llama la ballena azul, que es el mamífero más grande que ha existido en la Tierra, y que lleva, por supuesto, toda la memoria ancestral, para hacernos recordar, como dijo Fahme, quiénes somos. Somos la última raza de la raíz, que es la primera raza de la raíz. Pero esto está sucediendo aquí mismo en este mundo. Y cuando vives esta verdad que es lo absoluto, ya no te engañas por ningún futuro, ya no te engañas por cualquier futuro o cualquier pasado. Ser libre, el estado natural, es ser libre de cualquier pasado, ser libre de todo pasado, pero también libre de toda proyección y toda visión. En lo absoluto, no existe nada que ver, no existe nada que sentir, no existe ninguna vida. Solo existe la dicha pura que hace que te reconozcas a ti mismo. Y en ese momento, todo el andamiaje de la espiritualidad se te aparece, en realidad, como un medio para haber llegado tan lejos, pero del cual tienes que deshacerte. No hay más María que Elohim, no hay más confederación intergaláctica, no existen más arcturianos, no existen más vegalianos, no existen más Melquisedec, no existen más estrellas o arcángeles. Es el gran vacío, el gran silencio. Y solo puedes encontrarte a ti mismo allí. Deja de alimentar todas las historias. Deje de proyectar un escenario futuro. Solo estar presente, esto es lo que eventualmente te ayudará si no tienes éxito, las ondas escalares, las fluorinas o las resonancias ágape, que seguíamos haciendo el año pasado todas las noches, estábamos haciendo una resonancia ágape, tú estabas en la cama y nosotros estábamos haciendo esta resonancia. Pero ahora solo ocurre por el hecho de estar ahí, estar disponible. Estar disponible es Ikinunk, aquí y ahora. Ahí es donde está la solución. Así que si quieres ser libre de todas las nociones espirituales, ser libre de todo sentimiento, de toda percepción, como dije, las estrellas, las puertas, los chakras, la onda de la vida, siempre están ahí. Outres Dimensions nos hicieron trabajar mucho en la instalación de esta estructura, pero hoy en día, durante 2 años y medio, ya no se necesita todo eso. Además, durante esta reunión, que, dadas las circunstancias y la situación del mundo, será la última en carne y hueso físicamente, si puedo decirlo así, porque hay un momento, en este retorno al ser o al sí mismo, en el que todo esto es superfluo. Aún así, tenemos que llegar allí. Pero por supuesto, este gran silencio, este confinamiento que se nos ha impuesto, ha permitido que un enorme número de hermanos y hermanas, no solo vean el engaño y la manipulación de esta sociedad, sino que también se acerquen a su ser, por lo tanto, también ha sido una gran ayuda, esta noción de aceptar lo inaceptable, la privación de la libertad, y que han permanecido callados, se han encontrado de nuevo. La verdad es algo tan simple que fue necesario desenredar todos los hilos, todos los tejidos, de las vidas pasadas, de la estafa espiritual y la impostura de la consciencia, lo que Vidi ya había llamado en el 2012, a consciencia en el sentido antes de la conciencia. No confundas la inconsciencia con la consciencia.
En la consciencia, solo puedes reconocerte a ti mismo, desde el momento en que paras el parloteo espiritual, el parloteo de las energías, y los vagabundeos de la conciencia, las andanzas de la conciencia, en el pasado o en el futuro. Hoy en día, no necesitas chakras para sanar, sí, por lo que eres, solo necesitas silencio, incluso si las vibraciones están allí, incluso si estás vibrando en la superconsciencia, en un momento dado, el gran silencio te toma y te conduce a Ágape. Y allí, ya no puedes ser engañado por ninguna energía, por ningún arquetipo. Me refiero a los arquetipos, las grandes figuras que se describen, los arcángeles por ejemplo, pero no solo, los cuales son solo reflejos de la verdad, y por lo tanto amputados de la verdad. No hay más verdad en un arcángel de la que hay en nuestro cuerpo, que es ilusorio, y sin embargo ocurre en el interior. Aceptar ser autónomo, depender de ningún ser, ninguna entidad y ninguna opinión. Descubre tu autonomía. No hay sumisión en la libertad a ningún escenario, a ninguna entidad y a ningún amo. No hay nadie. La sexta raza raíz la vivimos ahora. No está en un futuro como fue imaginado de manera lineal, tanto por los maestros pseudo ascendidos como por los ancianos. Steiner habló de ello, Bernard de Montreal también y Omraam también. Pero cuando se les preguntó a Omraam, Bernard de Montreal y otros, sabían que había algo después de la luz. Cuando Omraam meditó de cara al sol naciente, fue penetrado por el espíritu del sol, se fusionó con la luz, sabía que había algo después o antes. Pero no pudo verificarlo, no pudo vivirlo. El único que lo ha vivido, como he dicho, es Nisargadatta, no hay otros. Enoch había hablado de ello, por supuesto. Pero nadie tuvo la oportunidad de vivirlo. Hoy todos tenemos la oportunidad de vivirlo. El único prerequisito, la única condición, es estar totalmente inmerso en el instante presente. Tienes más posibilidades de descubrir y vivir la vida mirando la naturaleza que escuchándome. Estamos en este punto hoy. Pero es tan simple que el ego nunca lo aceptará y el ego espiritual es aún peor. Lo hará entrar en una contradicción, en un calentamiento, en una terrible ira que consumirá sus propias ilusiones. No es un juego de palabras cuando dices que es el estado natural. Cuanto más natural y espontáneo eres, más disponible estás para la vida. Hablamos largo y tendido durante estos 2 primeros días sobre la aceptación, sobre la acogida. Ni siquiera te preguntes si es aceptable, es inaceptable, es horrible. Pero antes de reaccionar, acomódese en su cuerpo, tome los pinceles, haga sudokus si quiere, lo que sea. Estar completamente presente en lo que haces, lo que sea que hagas, y todo sucederá naturalmente. Si no lo hace, y mira, todos lo hacemos a veces, estás haciendo algo y estás pensando, hay pensamientos que pasan a través de ti. Estás limpiando y piensas en lo que vas a hacer mañana o tengo que hacer la cena esta noche. No estás en el instante presente. Por eso hablé de la pintura o la jardinería, porque es algo que no estás acostumbrado a hacer. Y cuando es algo a lo que no estás acostumbrado, requiere atención de la conciencia, atención total. Y entonces la libertad te encontrará. Pero mientras tengas la voluntad, la disposición de entender, no estás disponible. Todavía eres tu vida, tu historia, pero no eres la vida. Tuve la oportunidad de decirlo ayer, tienes muchos hermanos y hermanas, y especialmente hermanas, que incluso con palabras diferentes, porque no saben lo que es ágape, pero viven lo mismo. Tienes gente famosa y menos famosa que dice con su propio lenguaje, lo mismo. No hay más chakras que mundos, solo existe la pura felicidad del instante. Ahí es donde recuerdas que eres anterior a la creación. Y ahí es donde ves que toda la creación es solo un sueño, una experiencia inscrita en lo que no existe, que es el tiempo, inscrito en lo que tampoco existe, que llamamos dimensiones. Y el haber pasado por ciertas dimensiones, como fui capaz de hacer, todas las dimensiones, me llevó a entender y a vivir que nada de esto era cierto.
Solo el instante presente era cierto, lo cual no depende de ningún mundo, ninguna historia, ninguna condición y ningún futuro. Es tan simple. Todo lo demás son solo ilusiones, ilusiones que ya han sido mantenidas por las religiones, pero luego por todos los movimientos espirituales sin excepción, digo, sin ninguna excepción. Por eso el hermano K nos había advertido a finales de 2012, en el último trimestre, que todas las sociedades, todas las asociaciones y todas las agrupaciones tenían que ser detenidas. Eso se hizo por sí solo para los que conocen la historia. Porque la libertad no sufre ningún compromiso con otra cosa que no sea el instante presente. No puedes creerme, lo repito cada vez, no puedes seguirme, solo puedes vivirlo o no. Son ustedes quienes están dejando ir las historias, las energías, las vibraciones, los escenarios pasados, los escenarios futuros, y ahí son libres. Es instantáneo. Si no es instantáneo, te invito a que mires dentro de ti el miedo a morir que es tuyo. Dije y ya mucho antes de este tiempo, que la espiritualidad se enfrenta al miedo a la muerte. En el momento presente, nunca se nace y por lo tanto no se puede morir. Lo que desaparece es la forma, en el paraíso blanco. Lo que desaparece es la conciencia, gracias al paraíso blanco. Solo queda la dicha pura, Shanti Nilaya, la morada de la paz suprema, y eso es todo. Hoy en día, uno ya no debería contarse historias a sí mismo o a los demás. Por supuesto que podemos hablar de vidas pasadas entre nosotros, pero no estamos ni apegados a ellas, ni sumisos a ellas, y ciertamente no nos engañamos. En ese momento, la libertad es total. Puedes sentir las energías, vivir las energías, pero estás centrado en el corazón del corazón, en el tiempo cero. Y realmente, concretamente lo ves todo tan divertido, como los juegos. Por eso lo llamé videojuego, porque ni siquiera hay actores. Solo hay un programa que se ha escrito. Como saben hoy en día, los científicos, los físicos avanzados, todos dicen que estamos en una simulación por ordenador. ¿Quieres saber la verdad? Miren la matriz. Estamos en una simulación por ordenador, pero mientras creas en la espiritualidad, en un devenir, no puedes verlo, no puedes vivirlo. Detener el motor del sufrimiento de cualquier tipo, aunque esté al final de su vida, es establecerse en esta beatitud, que no es otro lugar que aquí y ahora. Experiméntalo y solo podrás convencerte. Allí, para las ondas escalares y derivadas. Elisa. Hablaste de todo menos de las ondas escalares. Risas. Oh, sí, mencioné las ondas escalares. Te he dado las 5 figuras principales. Te dije que se podían imprimir, trazar. De hecho, hay artistas que han dibujado unos muy bellos trazados de Tesseracto con 24 puntas, y son tan efectivos en la pantalla, impresos, como en una placa madre, como fueron hechos. En general, es plata, cobre o latón cubierto de oro. Podría ser tallado en piedra. Si tuvieras la capacidad de imaginarlo en tu cabeza, como algunos son capaces de hacerlo, con el trazado en tu cabeza, te colocarías en el tiempo cero. Este desconocido que ahora se conoce, concierne a suficientes conciencias, de modo que todo esto sería fácil para cualquiera, independientemente de cualquier creencia que se sumerja en el instante presente. El confinamiento, vinculado al virus, no solo ha permitido que muchas personas tomen conciencia de la manipulación, sino que muchas se han encontrado a sí mismas. No tenían ninguna noción espiritual, no sentían ninguna energía, ninguna vibración, ninguna puerta, ninguna estrella, ningún chakra, ninguna entidad. Eran seres que simplemente vivían sus vidas sin cuestionamientos. Estaban totalmente en sus vidas, en el presente y por lo tanto, disponibles. Yo no haré amigos. La mayor trampa hoy en día en relación con la verdad es la espiritualidad.
Es la última trampa de toda esta gente que quiere llevarte a pronunciar series de números, a practicar ejercicios con nombres exóticos, gente que te vende historia, que te dice, has sido esto, serás aquello. ¿Cómo quieres pensar, en esos momentos, en estar en el presente? No es posible. No es posible. No te pido de nuevo que me creas o que lo aceptes. Además, cuando digo eso, supongo que hay muchos que deben estar furiosos. Bueno, eso está bien. La rabia se consume en el fuego del amor. Risas. Tendremos testimonios que nos han llegado para Abraham, creo, cuando vuelva, de hermanos y hermanas que se están muriendo de una enfermedad y están en una paz increíble. Además, todos los que han estado acompañando a las personas al final de la vida, se dan cuenta de que cada vez más personas que están a punto de irse, están en la luz antes de irse. ¿Sabes? Cuando era joven, trabajé en el SAMU, en los servicios de emergencia, y a veces nos llamaban por personas que ya habían muerto mientras dormían o por alguna otra cosa. Y ya en ese momento, me sorprendió mucho, cualquiera que fuera la edad, ver a personas que habían muerto con una sonrisa de felicidad, y a otras que también habían muerto mientras dormían, con una máscara de terrible sufrimiento. Hoy, la muerte es la beatitud. También es una forma de despertar, porque no habrá más reencarnación. No habrá más necesidad de decir. Y para todos aquellos que lo viven hoy, saben que están en casa, y cuando están en casa y lo saben, ¿quién tendría el deseo o la voluntad de manifestar el más mínimo mundo o la más mínima forma? Así que la sexta raza raíz, de la que toda esta gente ha hablado, es exactamente lo que somos ahora. Es el reencuentro, la fusión, no solo con el espíritu solar sino con toda la creación. Los cetáceos han liberado, las ballenas han liberado los códigos fuente y el canto de la creación, que se traducirá para nosotros de forma audible, no por el canto del yo que escuchamos en el oído izquierdo, o por el sonido del espíritu en el derecho, sino por lo que se ha llamado las trompetas, y el canto de la tierra. En ese momento, todo el mundo estará agobiado por el miedo o la alegría, no hay ninguna diferencia, miedo o alegría. Es hora de despertar. Este es el momento en que el sueño se ve como lo que es. No tiene que ser juzgado en contra de nadie ni nada. Como dije y como experimentamos hace 2 años, se trata de reabsorber este sueño, reabsorber el sueño. Lo que hace 2 años llamábamos la absorción de esencias, hoy ya no necesitamos su atención y su deseo. Tan pronto como te quedas callado, se cuida por sí solo. Si no lo vives, es porque no estás en paz y que hay en ti, lo que te invito a encontrar es este miedo a la muerte y este miedo a la extinción de la conciencia. Eso es todo lo que hay. Se ha dicho y repetido por los intervinientes, el miedo o el amor, el sufrimiento o la muerte. Como expliqué en la neurociencia, el dolor no es necesariamente un sufrimiento. Se convierte en sufrimiento cuando te opones a él, es decir, cuando no lo has trascendido. Comentario y risa de Elisa. ¿Por qué no la acogiste? Acepta lo que es, ocúpate de la curación después, pero no antes, y serás libre, incluso inmóvil, muriendo, no importa. De nuevo, risas. El amor pone fin al sufrimiento, no al dolor. ¿Pero a quién le importa? Lo que duele es el sufrimiento del dolor. Pero el dolor en sí mismo, es neutral. Se puede ver el umbral de tolerancia al dolor. No es lo mismo en todos. No es lo mismo en hombres y mujeres. Las mujeres están tan acostumbradas a lidiar con el dolor que una mujer puede lidiar con un sufrimiento mucho mayor que el de un hombre. Esa es la verdad. Por lo tanto, cuanto más lúcido estés, más lúcido estarás, pero la lucidez puede ser el resultado de una confusión total. La lucidez se puede encontrar a través de la confusión total, porque en ese momento, ¿qué sucede? Estás en resistencia a la vida, lo que dijo Nisargadatta, y cuando estás en resistencia a la vida, necesitando entender, necesitando explicar, necesitando resolver, simplemente no estás disponible en la vida.
La vida siempre ha fluido en abundancia, pero no podemos vivirla. Ni siquiera los maestros, como se les llamaba, ni siquiera las estrellas, podían vivir este absoluto. Estamos aquí en la Tierra, como humanos en este cuerpo, el punto de resolución del misterio de la creación. Por eso siempre se ha dicho que tenía que suceder en este cuerpo, a través de este cuerpo, en el aquí y ahora, enmarcado por los 4 pilares del corazón. No necesitas nada más. Si piensas o crees que necesitas algo más, y no hay ninguna prohibición, si puedo decirlo, de usar una onda escalar o un cristal, pero debes darte cuenta de que no necesitas nada. Eres la totalidad de la creación, todos los arcángeles, todos los maestros de la luz y el diablo están dentro de ti, no hay entidades externas. Todos ellos son solo franjas de interferencia de la difracción de la luz. Cuando llegas a esta última etapa, ya no hay ninguna forma, mundo o coartada que se sostenga. Y en ese momento puedes decir como Vidi, como yo, como tantos otros, siempre he estado ahí. Es solo el personaje que desaparece. Es solo el alma que fue atrapada en el astral por esas mismas fuerzas espirituales llamadas arquetipos, maestros y estrellas. Pero no hay que hacer ningún juicio. Eso es lo que hemos escrito. Eso es todo lo que escribimos. Aliviate de todo lo que creas útil, incluso tus experiencias, tus vehículos, no te sirven para estar en paz. Podría haberte acercado a la paz, esa era la meta, la aparición del supramental, que comenzó a descender a esta tierra en el momento en que la mayoría de los maestros se fueron, el año 84, al menos para todos los que estaban encarnados. Hoy en día, considerar que hay un maestro, donde quiera que esté, encarnado o no, es una herejía. Jamás se puede descubrir la verdadera autonomía siguiendo a nadie, ningún modelo, espiritual o religioso, ni siquiera el más prestigioso, ya no ofrece ningún interés hoy en día. ¿Cómo quieres vivir que no hay nadie, esta beatitud absoluta, cuando estás de acuerdo con todas estas historias? Es imposible. No es posible. Solo cuando te das cuenta, también se llama resistencia, cuanto más te resistas, más te consumirás. Una sensación de ardor que algunas personas sienten, es la disolución de las últimas ilusiones. Incluso el fuego del corazón, la corona ascensional, la sagrada lemniscate y el doble toroide del corazón, cuya estructura había explicado, ya no son necesarios. La clave es el instante presente. La clave es la pereza, la indiferencia divina. Visto desde fuera, desde el que está inscrito en la persona, es pura locura. Evidentemente, no lo viven. Ayer encontré una frase así habló Zaratustra, a quien amo mucho, de Nietzsche. Y los que danzaban eran considerados locos por los que no escuchaban la música, el canto del yo, el canto del espíritu y el corazón del corazón. No hay nada que justificar, no hay nada que demostrar. Solo podemos dar testimonio, para aquellos que lo viven, con palabras, con el silencio, con la presencia. Natalie. Hermana. Sí. Me preguntaba, ¿el doble toroide del corazón? Sí. Hermana. Lo hago, no puedo imaginarlo. ¿En realidad entra aquí y sale por la parte de atrás? Oh. No. Hermana. ¿Esto también cabe en la parte de atrás? No, no. Hay algo llamado el toroide del coro. Es un circuito resonante dual. Hay uno que va de adelante hacia atrás, hermana. Sí. En el punto Kiristi, en la espalda, empezando por el centro del corazón y el otro empezando por el otro lado del pecho, desde el Kiristi y volviendo al punto del corazón. ¿Por qué quieres imaginártelo? ¿Qué sentido tiene? Hermana. Pero es solo para él, no. Solo porque te lo imagines no significa que vayas a vivirlo. No vas a vivirlo hasta que dejes de imaginarte algo. Vívelo y luego imagínalo. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, es un circuito, hermana. Soy visual, ya ves, no puedo verlo.
Entiendo lo que dices, pero no puedo verlo, no hay duda de que no lo verá. Hermana. Sí, lo sé. Repito la frase que Anael me repitió durante años, aparte de Ikinunk, la frase que me repitió, y que ahora entiendo perfectamente para poder vivirlo. Saber es no ver. Y ver no es vivir. Ahí, es tan simple como eso. Hermana. Gracias. Así que, ve a lo esencial, donde no hay nada, porque allí encontrarás todo. Pero mientras exista la sensación, el pensamiento o la vivencia, de que eres una historia, sea lo que sea, aunque tengas el recuerdo de tus vidas pasadas, conozco todas mis vidas pasadas, con fechas y todo, pero no me importa, no soy yo. No soy mis vidas pasadas, aunque sea algo tangible. Está muerto, porque estoy aquí, justo aquí, ahora mismo. No hay nada peor que creer que eres el resultado de tus vidas pasadas, porque te colocas en la ley de acción/reacción. Siempre se ha dicho que hay dos leyes en el universo, la ley de acción/reacción y la ley de gracia que es el amor puro. Esto no es la dualidad. Pero es inútil hablar de la no dualidad, debemos vivirla. Y para vivirlo, debemos dejar de lado todas las creencias, por supuesto, todas las adhesiones a cualquier egregor, porque el egregor no es solo las fuerzas espirituales, la palabra cáncer es un egregor. Tan pronto como hay egregor, no puede haber libertad. Un anclador y sembrador de luz, como decíamos antes, está solo porque conoce el mundo, lo vive, que el mundo está en él. Y que todos los demás son solo él. Esto no es un juego de palabras. Es la realidad de la vida. Ya no estamos en los conceptos. No estamos en energías. No estamos en vibraciones. No estamos en visiones. No estamos en las historias. No estamos en el futuro ni en un devenir. Cuanto más vas a vivir eso, más, como dijo Vidi ayer, creo, tendrás una sonrisa en tu cara sin importar lo que pase, porque realmente estás viviendo que es un videojuego. Así que, por supuesto, en el videojuego o en cualquier otro lugar como en el escenario de teatro, el actor que interpreta la misma obra todos los días, a veces puede cambiar de palabras o de expresiones. En el videojuego, mueves los mandos donde se han escrito todas las posibilidades. Estamos en una simulación informática binaria donde el programa está perfectamente escrito. ¿Quieres ser parte del programa? ¿O quieres ver que escribiste el programa para recordar? Como dicen, ve al grano. Deja que la vida cobre vida y cuanto más lo hagas, más verás de forma real y concreta que no necesitas el sufrimiento, no necesitas la enfermedad a ninguna edad, o al menos la enfermedad crónica. Tienes derecho a coger el COVID o un resfriado. Pero no es por eso que te enfermarás. Te enfermarás, pero jamás te enfermarás. No puedes enfermarte. Y también está esta gran libertad porque cuando te liberas de los modelos, incluso de las canalizaciones, no me han engañado desde 2012, solo he acompañado a la historia, sabiendo que no hay historia, durante 8 años, cuando ya no te engañan, puedes jugar con lo que quieras, con el Reiki, con lo que quieras. Pero ya no te engañan. Es decir, no asignas un rol o una función liberadora a todas estas herramientas que simplemente te permiten estar bien en este mundo, pero no hay libertad en eso. La libertad, es total o no existe. No es ni interno ni externo, aunque en un momento dado hablamos de libertad interna, solo interna, porque en lo absoluto, real y concretamente, no puede haber ni interior ni exterior. Todo lo de adentro está afuera y todo lo de afuera está adentro. Es el todo y la nada. El todo contiene la nada y la nada contiene el todo. Esto es lo que llamamos en su momento la unión del ser y el no ser, que hoy en día en lo absoluto, no significa absolutamente nada. No hay más ser que no ser. Está la vida del sueño fluido, y está la beatitud, sin forma, sin tiempo y sin espacio. En ese momento, juegas el juego, tu rol, ya seas padre, industrial, barrendero, no cambia nada.
Es solo un rol que has forjado, que has escrito también, solo para estar donde estás ahora. Además, piénsalo. ¿Dónde más quieres estar sino dónde estás? Justo ahí, en el centro de tu corazón, aquí y ahora. No en un ensueño de ningún tipo. Es muy simple. ¿Tiene alguna pregunta? Porque soy el único que está hablando ahora mismo. Ondas escalares, bueno, realmente te he dado los rudimentos. Si quieres más pistas, he hecho satsangs totalmente dedicados a ello. Así que, escribes la palabra clave satsang en la página web apoteose.live de Luis Geari, o en Facebook, y la encontrarás. Cuanto más meses pasan, cuanto más semanas pasan, menos puedo confiar en este conocimiento real que he adquirido, porque no puedo hacer otra cosa, no es un deseo mental decir, no, la evidencia es tan obvia, que todo lo que me parece hoy en día como útil para la salud, para la energía, pero no sirve para la verdad. La verdad está desnuda. Pregunta. Elisa. Veré si, revise en español si tiene alguna pregunta. Hermana. Las escalaraes, funcionan así y así. ¿Cómo funcionan? Hermana. La onda escalar, ¿sabes que tenemos pequeñas que? Sí. Lo sé. Funciona muy bien. Hermana. ¿Funciona en ambos sentidos? En ambos sentidos, no hay una vía de doble sentido. Hermana. Así es, te lo pongas o no, no tiene sentido. No tiene sentido. La onda escalar, se propaga por sí misma, decimos infinitamente, porque no es electromagnética, no está sujeta a la electricidad o al magnetismo, aunque sea generada por generadores eléctricos como los de Lakovsky o Priore. Hermana. ¿Y si quieres llevarlo? ¿Puedes ponértelo? Sí. A veces lo uso. Pero no estaba escuchando. Está en español. Elisa. Estoy tratando de leerlo, lo siento. Elisa. Para grabarlo, para entenderlo yo mismo y poder traducirlo. Así que, mensaje de mi personaje. Discusión entre los participantes del grupo en español. Hermano. Tengo una pregunta. ¿Cómo? Espera. Hay una pregunta. ¿Querías hacer una pregunta o? Bueno, adelante. Solo espera a que ella traduzca porque aparentemente no es, hermano. En las ondas escalares, habíamos estado trabajando en cualquier cosa que fuera ondas de forma, etc. Comenzó en las pirámides, lo encuentras en los cristales, tiene resonancias en tu cuerpo, excepto que las ondas de forma como las pirámides se fosilizan, excepto que las ondas de forma como la flor de la vida, de la que todo el mundo habla, es un confinamiento. Hermano. De acuerdo. Pero el Merkaba, que se llama por ejemplo, el Merkaba es algo más, el Merkaba interdimensional. Elisa menciona que la traducción es importante. Estábamos hablando de ondas de por ejemplo, el Merkaba, a propósito del cristal, por ejemplo la pirámide, estos son sistemas fosilizadores. Todo el mundo lo sabe. Puedes hacer una pirámide de cartón, lo que quieras, le pones un trozo de carne, nunca se pudrirá, se fosilizará. Es lo opuesto a la vida. Es la cristalización de la vida. Es lo opuesto a la vida. Así que, por supuesto, las ondas de forma pueden ser terapéuticas, no lo negamos. Pero para la conciencia, es confinada. La onda escalar también es una onda de Elisa. También está encerrando, no, en absoluto, ya que trae al tiempo cero. Afortunadamente. Elisa. Quiero hablar de la flor de la vida. Hermana. ¿Estamos seguros? Un día sí, un día no, lo que no entiendo es que cada vez que hay cosas nuevas, se puede ver. Un día es esto, un día es otra cosa. Después de un tiempo, creo que tienes que parar, ya sabes, eso es lo que pienso. ¿Qué dijo ella? Elisa. Dice que un día es una cosa, y un día es otra. ¿En relación con qué? Hermana. Bien, por cierto, en relación a ti misma, has evolucionado. Hablas de que has evolucionado. Sigues evolucionando todo el tiempo.
Todos los enseñantes como tú, evolucionan, entienden, y al mismo tiempo, reconozco que siempre me sorprende ver cómo eres bastante, no perentorio, sino bastante seguro, y luego mañana hablarás de otra cosa pero con la misma seguridad. Por supuesto que lo haré. Hermana. Así que, al mismo tiempo es bueno. Es cierto que hay que estar seguro cuando se transmite algo, pero después de un tiempo, creo que hay que dar un paso atrás, en todas estas cosas. Oh sí, absolutamente, estoy hablando de ello, como dije, no para ustedes que están aquí y que están pasando por todo esto, sino para las personas que vienen y perciben que necesitan esto. Hermana. Sí, eso es. Después, son herramientas, pero después, esas herramientas están ahí ahora mismo, pero mañana, habrá otra. De hecho, no va nada bien. Vamos a decir todo lo contrario. Pero, lo que me sorprende es que vamos de uno a otro, es decir que tenemos una herramienta, no es al revés. Hermana. Y entonces, bueno, después nos damos cuenta de que nuestra herramienta no estaba a la altura de lo que, quiero decir. Pero no es al revés. Otra hermana. No, no es eso, es que, de hecho, ya está todo ahí. Es complementario. Otra hermana. Pero hay un momento en que esta información será útil. Hermana. Sí, sí, no, pero seguro. Y en otro momento otros lo capturarán y en otro momento no fue capturado. Así que, de hecho, cada vez que estás descansando en una espiral de dimensiones, ves, te parece que son dimensiones diferentes. Hablan al mismo tiempo. Otra hermana. Te suena como una información diferente, pero de hecho. Hermana. No, no, no es eso lo que estoy diciendo, es que todas las herramientas tienen su propósito, todo tiene su propósito de todos modos. Eso es. Pero luego para la gente, en algún momento, para tal o cual persona tal o cual cosa, y así sucesivamente. Pero lo que me sorprende es que, cuando se presenta una herramienta, parece lógico mantener una distancia real, como es, tal como la conocemos hoy en día. Se critica a la ciencia por ser perentoria también, la ciencia que lo sabe todo, etc. Es exactamente lo mismo. Con las herramientas, presentas una herramienta, oh sí, es extraordinario, y luego ves otra, y eso funciona exactamente de la misma manera. Habla al mismo tiempo. Elisa. No lo veo así. No lo vemos así en absoluto. Es un punto de vista. Para mí no hay contradicción entre usar un cristal o una pastilla de doliprano, aspirina, paracetamol, y ser libre. Para mis amigos españoles, usted resume. Elisa tradujo. Si lo tienes, no quiero dar nombres, pero tienes, por ejemplo, gente que habla de esta presencia, les preguntas qué es un chakra, y te miran con los ojos. Elisa. Deberías esperar hasta que termine porque es importante. Risas, Elisa sigue traduciendo. Traducción al francés, básicamente. Elisa. Bueno, eso es lo que realmente dijiste. Risas. Hermana. Pero lo dices con tal intensidad que, estamos aquí. Elisa continúa en español. ¿Sí? Risas. Elisa. Estaba diciendo, eso es lo que dijiste, pero no lo entendimos. ¿Qué es lo que no entendimos? Elisa. Pero lo que dijiste. Risas. Elisa. En realidad, yo estaba diciendo, ella estaba diciendo una cosa. Y que estaba diciendo algo más. Y que de hecho, lo que estabas diciendo no era ni eso ni aquello, era más allá de eso. Bueno, eso es bueno. Hermana. No estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo que todo está ahí y las formas están ahí, pero solo puedes conectarlas cuando algo, de hecho, quiero decir como dices, los chakras, yo, siempre he vivido sin saber lo que era un chakra y sucedió muy, muy bien. No lo necesitaba. Nunca imaginé que hubiera un chakra. Verás, y aún así sabía que estaba allí y que era yo y nada más. Elisa. Sí, pero hay gente que tal vez necesite atravesar un chakra.
Sí. Así es, todo es posible. Hermana. Absolutamente, entramos en la información, que se informan para, y por lo tanto, eso es una cosa y... Elisa. Hay cosas que antes no eran posibles. No es una evolución, es por ejemplo, los triángulos, como él explicó, se cristalizan y entonces todo estaba allí. Por ejemplo, las ondas escalares también estaban ahí, pero no pudimos llegar a eso. Entonces, y en ese momento, en total contradicción incluso con lo que viví, con la energía, los cristales y otros, todo lo que es el cine en relación con la verdad. Sí, ya sé que lo es. Pero estoy obligado a mostrar el cine o, entre comillas, a hacerte andar por las ramas para encontrar la verdad. ¿Qué es la inteligencia? No hablo de la mente, hablo de la inteligencia. No es el coeficiente intelectual, IQ. La inteligencia, por no hablar de la inteligencia de la luz, la inteligencia humana, no la mente, es la capacidad de conectar elementos aparentemente dispares, para ver la causalidad de ir más allá de la causalidad. Pero, puedo ver eso, y además, hay mucha gente que habla, que se expresa, lo has dicho muy bien, que ni siquiera sabe lo que es un chakra. Y son libres. Hermana. Es ver lo evidente, porque lo evidente es. Es evidente. Hermana. Ella es inmediata, te informa inmediatamente. Así es. Hermana, que no tienes que pasar por nada. Y eso, hoy, hablando del chakra, habla al mismo tiempo. Comparado con la libertad, es inútil. Elisa. En ese momento, a menudo decía que la aspirina. Por otra parte, cuando quiero tratar. Hermano. No es lo mismo despertar y ser libre. Elisa. Dice que no es lo mismo liberarse que despertarse. Sí, lo es. Elisa. Porque hay gente que se despierta pero no es libre. Exactamente. Hay muchos de ellos. ¿Cuántas personas se han despertado desde 2012? Mucha gente. Hermano. Alguien que se despierta pero no es libre. Eso no es libertad. Hermano. Pero para liberarte, tienes que estar fuera del sistema dual. Esto es todo. El despertar es el despertar del sueño. Hermano. Sí, pero para ser libre, debes estar fuera del sistema dual. Tienes que ver el sueño, tienes que vivirlo para ver que es solo un sueño. Es la aceptación lo que crea eso. Hermana. En realidad, no está fuera, porque si quieres, lo pones fuera de ti. Así que eso es realmente una dualidad, lo involucras así, tienes esa aceptación al mismo tiempo. Y tienes algo de... Hermana. No te distancias de él, no te distancias de todo, solo te integras. Como dijo Dorothy, por supuesto. Estamos entre los que sienten las energías, ya que la mayoría de nosotros aquí las sentimos, hemos pasado por ello. Pero digo que hoy en día, hay un camino instantáneo, ya que no hay camino, que es la aceptación que lo resuelve todo. Elisa. Es realmente un pasaje. Porque puedes estar muy despierto, pero si no aceptas. No es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión mental, hay algunos que tienen la estructura para estudiar y relacionarse, y otros que lo viven instantáneamente sin necesidad de relacionarse. Este es el ejemplo que estaba dando, especialmente en relación con las mujeres que hablan hoy en día, los nombres que conoces, bueno, hay docenas de ellas, ya sean Asreen, Jinete, Betty y tantas otras. Lo están viviendo. Pero no les pidas que te expliquen los chakras, las puertas, las estrellas o cualquier otra dimensión. No olvides, sin embargo, que en esta historia, hay seres que te muestran el escenario y te muestran el funcionamiento. Ese era el propósito de Outer Dimensions. ¿Cuál era el propósito de Outer Dimensions? Porque la gente más peligrosa en relación con la verdad es ¿quién? Son los que están en la espiritualidad, como yo lo he estado durante tantos años. Es una estafa total. Solo estás tú. Solo está Agape. Todo lo demás pasa.
Pero había una lógica: subir por el hilo y demostrar, vivo o muerto, la estafa de la espiritualidad y la conciencia. Algunas personas lo viven espontáneamente. Ya se ha dicho. El ser más simple que está simplemente en su vida y que tiene un buen corazón, está mucho más cerca de la verdad que el que vive las energías, las vibraciones y otros. Pero tenía que ser, hermana. Ni siquiera con un buen corazón, porque no te preguntas, bueno, tú eres el corazón, así que no te preguntas si tu corazón es bueno o no. Llegas y sabes muy bien que bueno, estás en una relación, por lo tanto en contacto, y de hecho, es el exterior lo que te parece extraño, lo que te parece extraño. Sí. Hermana. Ves que es esa piel exterior en la que vienes a bañarte, que te pones y dices, pero cómo piensa las cosas, cómo, y luego empiezas a organizar tu propia mente, es tuya esa. Y puedes ver los mantos que existen a su alrededor, los cuales no penetras porque, bueno, porque no sabes dónde están. No entiendes lo que son, no entiendes por lo que están pasando, y aún así, hermana. Bueno, quiero decir, estaban en una caja, ya ves, no podía entrar en ella. Cuando pudiera entrar, podría contactar con mis guías, diremos guías entre comillas, en cualquier momento que quisiera, bueno, excepto que de hecho, me habría quedado allí todo el tiempo, porque tenían que mantenerme, porque tan pronto como ya no estuvieran allí, diría. Espera, 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 porque hay mucha gente aquí que no lo entiende. En resumen. En español. ¿Necesitas un descanso, o deberíamos seguir adelante? Hemos estado en ello durante 2 horas. Es tu decisión. Elisa. Un pequeño descanso. Estamos tomando un pequeño descanso. Lo retomaremos de 1 de 2 horas, por ejemplo, antes del almuerzo. Pero, me gustaría, Elisa. Para mí, empezamos de nuevo, a las 10 horas, porque tengo. Sí, sí, sí. Así que reanudamos de 10 a 1 hasta las 2 menos 10. Lo cual también me gustaría, porque cuando hablamos juntos, fuera del micrófono y fuera de la sesión, todos me dicen cosas extraordinarias sobre lo que han pasado, y es importante que la gente lo escuche. Porque como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Y esa es la verdad. Hermana. Yo realmente, en un cierto momento, bueno, porque voy adelante al momento presente, me olvido lo que pasó, ya ves, incluso si alguien me hizo un lío. Sí. Así es la vida. Hermana. 2 días después, ni siquiera me acuerdo, aunque son los demás los que me dicen, que llevan el odio, que es extremadamente aburrido y pesado y... Oh, sí, pero ¿no recuerdas lo que te hicimos? Oh, eso fue ayer, hoy es otra cosa otra vez, no necesito, y así es como me deshago de... Elisa. No me acuerdo, estoy perdiendo la memoria, por lo que es aún más fácil para mí, no me acuerdo, habla al mismo tiempo. Vamos. Tomamos un pequeño descanso. Reanudaremos de 1 hora de 2 horas, por ejemplo, antes de la comida. Y te pediría que pensaras en lo que quieres decir sobre tus vivencias porque la experiencia de cada uno es diferente. Y el objetivo es hacer que resuene, no que vibre, sino que resuene con lo que se dice. Porque si encuentras un punto de acuerdo con tu vivencia, amplificará, para todos los que están escuchando, la comprensión y la vivencia, ambas. Este fue el propósito de los testimonios y vivencias de Ágape o de la curación de Ágape. Pero hoy, cada uno de ustedes tiene algo que decir donde el otro se reconocerá. No hay ninguna discrepancia. Es solo que. De acuerdo, reanudamos esto a la 1 menos 10. Por Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.